Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles es un placer, es un gusto compartir contigo este tiempo, compartir con nuestros pastores de la familia Transformación y Vida, compartir juntos la palabra de Dios, estudiarla, meditarla a profundidad y aprender los principios que deben regir nuestra vida como hijos de Dios. Y como siempre te agradecemos infinitamente que hagas un espacio en tu ajetreada agenda para acompañarnos, que tengas ahí a tu familia junto contigo y podamos juntos meditar y juntos estudiar y aprender y ser entrenados y capacitados a la manera de Dios. Gracias por tus comentarios, gracias por dejarnos saber que estás conectado con nosotros. Gracias por estar, simplemente eso. Y bueno, damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida esta noche, que vienen a iluminarnos con su sabiduría del cielo, llena de misericordia, de bondad y de buenos frutos, como dice Santiago. Gracias, pastores. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches, sí. Esperamos que vamos a brillar con la sabiduría de Dios. Pastor, que vienen a iluminarnos y no a eliminarnos, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos la mente de Cristo, entonces esperamos que nuestros focos de mente van a brillar con mucha sabiduría esta noche. Gracias por estar con nosotros y aprender con nosotros. Amén. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches, familia. De verdad es que es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, como cada miércoles aprendemos de parte de Dios, pero algo que a mí me llama mucho la atención, esta serie de enseñanzas que estamos aprendiendo a través de estos pasajes bíblicos, que son muchas cosas que Dios nos enseña. Finalmente, aterrizando con todo esto, es poder ver cómo Dios nos lleva en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de madurez espiritual, y entendiendo que cada vez debemos ser menos nosotros para que Él pueda, ahora sí que brillar en nosotros. Amén. Entonces espero que este tema, lo que hoy vamos a abordar, sea de bendición para nuestras vidas y que Dios pueda ayudarnos. Amén. Pastor David, buenas noches. Buenas noches, familia, qué gusto poder estar una vez más con ustedes. Bienvenidos a todos, gracias por conectarte esta noche. Esperamos de verdad que esta palabra pueda ayudarnos a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir conociendo a Dios, y te damos la bienvenida en esta noche. Gracias, pastor. Bueno, seguimos con esta serie que ya nos llevó varias semanas. Sí, apenas vamos como a la mitad. Estamos terminando el principio. Así es. Porque tenemos, como hemos hablado, aquí en 1 Corintios 13, tenemos la descripción del amor y tenemos esta sección de los no. De lo que el amor no es y el amor no hace. Y justo el día de hoy estamos terminando esta primera sección de los no del amor. Y bueno, la próxima semana continuaremos. Estamos en el versículo 6. Y bueno, yo pensaba, híjole, de verdad, ya llevamos un buen rato con esta serie. Y todavía el tiempo que nos espera, ¿verdad? El tiempo que tenemos por delante. Sin embargo, pienso yo que además de las enseñanzas que nos está dejando esta serie, que son fascinantes y son muy prácticas, además pensaba yo, estamos aprendiendo que así es como tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque a veces nuestra lectura, nuestro acercamiento a la palabra de Dios es tan superficial, cuando realmente la palabra de Dios está llena de riqueza y hay enseñanzas muy profundas y muy amplias en una palabra. Sí, a veces en un par de palabras, exactamente, ¿no? En un par de palabras. Entonces creo que también estamos aprendiendo como iglesia justamente a eso, a meditar, a escudriñar y a profundizar y a tomar el tiempo que se requiera. Digo, no tengo nada en contra de aquellos que leen la Biblia en un año, es fascinante. Conocí a una persona que dijo que leyó la Biblia 3 veces en un año. Entonces, eso es fascinante y yo los admiro, ¿verdad? Sí, como un contexto general, claro, está bien. Claro, pero creo que también esta parte de tomarse el tiempo y de profundizar es muy importante y transforma tremendamente nuestro acercamiento hacia la palabra y nuestra manera de ver las cosas. Sí, es que una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Por eso la palabra de Dios dice escudriñar las Escrituras.
Y realmente lo que nosotros estamos haciendo cada semana es eso, porque no estás para saberlo, audiencia, pero la idea a lo mejor era que en unas 2 semanas termináramos todos, Sí. y realmente cada frase nos está llevando una semana completa. Entonces, aquí podemos, además de todo lo que estamos aprendiendo, aprender la riqueza y lo fascinante que es la palabra de Dios y lo interesante y emocionante que es poder profundizar Amén. en ella, Ujú. sin prisa. Con su tiempo debido. Sí, sin prisa. Entonces hoy estamos en el versículo 6 de Ujú. Primera de Corintios 13, que dice: el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esta frase en sí ya es complicada, ya es compleja, ¿verdad? Como que las otras frases eran muy fáciles de comprender, pero esta sí nos lleva un poquito a una meditación más profunda y bueno, para empezar vamos a leerlas, se las voy a leer en otras versiones para ver si nos, Sí, nos ver el clarifica, contexto, sí. nos clarifica Claro, un poco poquito más la idea, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente, el versículo dice: no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Ujú. En la versión nueva, en la Nueva Versión Internacional dice: el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Y en la traducción al lenguaje actual dice que el amor no le aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Ujú. Entonces creo que eso sí ya nos, a lo mejor nos abre un poquito más el panorama para comprender. Y bueno, estábamos meditando y yo quisiera como arrancar con esta cuestión, ¿no? Llamaba mucho mi atención cuando estaba leyendo este versículo, este contraste que hace Pablo en estas dos frases que él usa en este versículo: no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Porque en este contraste él no está usando precisamente los antónimos uno del otro, no está usando los contrarios. Porque si usara los opuestos, a lo mejor la frase o el versículo habría dicho: no se goza de la injusticia, más se goza de la justicia. O usando el otro contexto, el otro concepto: no se goza de la mentira, más se goza de la verdad. Sin embargo, hace un vínculo aquí entre la injusticia y la verdad, lo cual llama bastante mi atención. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver uno con el otro, pastores? ¿Qué tiene que ver la injusticia con la verdad? ¿Por qué Pablo usa estos dos conceptos y los pone como parecieran opuestos, ¿no? Pastor Enrique. Sí, yo creo que la justicia tiene que ver, y va, como decías, hay un paralelismo con la verdad. Y esa verdad definitivamente va ligada con nuestras acciones, con lo que decimos, con lo que hablamos. Cuando hay una verdad no solo de lo que creemos, sino de los hechos, una verdad de convicciones, una verdad de acciones. Es decir, la verdad tiene que ver con muchas cosas con las que cada uno de nosotros vivimos cotidianamente. Y esa parte tiene que relacionarse con nuestras acciones. Si nuestras acciones son justas o injustas, si nuestras acciones agradan a Dios o no agradan a Dios. Venía a mi mente solo ahorita pensando en esto, como en el tiempo de la esclavitud, en algunas naciones que hubo esto, los amos que tenían a sus esclavos y aún los que estaban a cargo de los esclavos, ellos sí exactamente, literalmente se gozaban de la injusticia. Era una actitud de disfrutar, golpear. Sí. Sí, el dolor ajeno. Exacto, humillar, maltratar, castigar, sin ningún temor, sin ninguna reacción de un sentimiento de dolor. No, todo lo contrario, lo disfrutaban
literalmente lo disfrutaba. Por eso la palabra dice, no se goza de la injusticia. ¿Y era injusto? Sí, en ese contexto, viendo la parte que es justa y que no es justa o injusta, podríamos ver que lo que hacían con ellos era injusto justamente, ¿no? Pero bueno, allí esa parte era como ver ese gozar, disfrutar de la necesidad, de la tragedia, de la angustia, de la situación, de la adversidad, de lo que la gente puede estar viviendo, pasando. Creo que el amor de Dios en nuestra vida no nos puede llevar a disfrutar lo que otra persona en algún momento pueda estar viviendo en una situación, en una crisis, en un momento difícil, aún incluso cuando llega a fallar a Dios, el juzgar, el decir, bueno, se lo merecía, ¿no? Mira, por eso le pasó esto. Aún y eso, yo creo que al ver este pasaje, estaba yo meditando en esta tarde, que al ver todo lo que nos habla en este pasaje de Corintios, es como llevarnos a un nivel de madurez espiritual, que el propósito de Dios es ese. A través del amor de Dios en nuestra vida, es llevarnos a un nivel espiritual capaz de ¿cómo podríamos decir? Manifestar realmente el amor de Dios hacia nuestras vidas, hacia nosotros mismos, de cómo Dios se mueve en medio de todo esto, de lo que es el amor hacia nuestras vidas y de la misma manera manifestar ese amor hacia los demás. Justamente yo pensaba lo mismo exactamente de este pasaje, ¿no? Es como llegar a un punto, ¿no? Te va llevando poco a poco. Sí. Primera de Corintios 13 te va llevando poco a poco en esa radiografía, decíamos, ¿verdad? Uh-huh. De lo que humanamente somos, pero uh-huh. llegar a este punto ya es como hablar de un nivel mayor de madurez. Sublime, es, ¿no? sí. Donde ya hemos hecho a un lado a lo mejor el egoísmo, el enojo, la ira, cosas que a lo mejor nosotros y cualquier persona de la tierra cualquier ser humano. Sí, cualquier mortal puede experimentar, ¿no? Pero ya llegar a este punto ya es poder hablar de una madurez espiritual. Es decir, ya hay un reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Ya hay un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Ya es una madurez, un entendimiento mayor de lo que es amar. Así es. Ahorita que estabas compartiendo eso, venía a mi mente el Salmo 1, la expresión del Salmo 1, y quiero leérselos. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, ¿no? Hablando un poco de alegrarse de la injusticia, exacto, de burlarse de la persona, de aún burlarse o juzgar a aquellos que están caminando con Dios, porque a veces como cristianos a lo mejor no nos burlamos o no juzgamos a otras personas, pero sí lamentablemente lo hacemos entre nosotros, ¿verdad? Y señalamos al que está intentando caminar con Dios, al que está intentando cambiar, al que está intentando, pero pues bueno, finalmente a veces su carne le gana, a veces las pasiones nos dominan, todavía seguimos batallando, y el cristiano maduro burlándose del bebé espiritual, ¿no? Sí. Es que cómo es posible, ya debería cambiar esas actitudes si se supone que somos cristianos. Y finalmente es una burla, es una agresión, es alegrarse de esa injusticia, de esa maldad, de esa situación que en algún momento estamos viviendo. Y dice el Salmo 1, no sigue el consejo de los malos, no anda con pecadores, no se junta con burlones, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Es decir, ya habla de una madurez espiritual, ya habla de un entendimiento de decir, bueno, fulanito está pasando por una situación difícil, aquí está pasando esto, alguna situación, pero lejos de burlarme, lejos de hacer juicio, no, vamos a seguir caminando, vamos a ayudarle, vamos a orar, vamos a deleitarnos en la ley del Señor, en la justicia del Señor, lejos de hacer ese escarnio de la otra parte o de la otra persona.
Entonces yo creo que coincido contigo, pastor, como ya es un nivel de madurez, ya que a estas alturas muchos de nosotros ya tendríamos que estar viviendo y practicando de esta manera. Sí, pastor. Ya, tengo una escritura para compartir conectando con ambos pastores. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1. En el Nuevo Testamento. Aleluya. Capítulo 1, versículos 2 a 6 y después 9. Pero 2 a 6 primero. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra con gozo. Entonces es el atmósfero o característica de esta iglesia, porque cuando escucharon acerca de Dios y su palabra, lo recibieron la palabra de Dios con gozo. Y encontramos por qué 17. No, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando tenemos ídolos, no queremos escuchar la palabra de Dios. No quiero rendir mis ídolos, mis deseos, mi todo. Pero cuando tenemos un hambre para Dios, entonces cada cita tiene vida. Cada cita tiene vida. Cada cita puede transformar mi vida. Amén. Entonces, porque ellos tienen un amor recibiendo cada escritura con gozo. Eran gente con fe, con paciencia, con amor. Reflejaron la vida de Dios, la vida de Jesucristo viviendo adentro de ellos. Entonces, salieron de ídolos, salieron de cosas de este mundo, los afanes en este mundo, buscando la palabra. Cuando tenemos el anhelo para la palabra de Dios, tendremos gozo, paz, fe, amor, todo. Entonces, si no tenemos, no quiero escuchar la palabra de Dios, tal vez tú tienes una ídola en tu vida. O también estaba pensando ahorita que estaba hablando, pastor, ya me llama la atención cómo dice que recibieron la palabra con gozo, que es justamente lo que dice aquí, que se goza de la verdad, porque al final de cuentas la verdad es la palabra de Dios. Eso. Y cuántas veces cuando Dios habla a nuestro corazón, pues no precisamente hay gozo. No, Así es. A veces a lo mejor nos enojamos, a veces no nos gusta lo que nos dicen y no precisamente la recibimos con gozo, Sí, pastor. no, y es que lo que dices es interesante porque ahorita yo lo relacionaba, porque siempre que hablamos de una verdad, es la realidad de que nos confronta. Bueno, no hay un dicho que dice la verdad no peca pero incomoda. Exactamente. Exactamente, Exacto. Es que esa es la realidad. Cuando hablamos de una verdad, hay una confrontación. Sí. Entonces, a muchos de nosotros no nos gusta ser confrontados. Cuando alguien viene y te dice las cosas en la verdad, dicen por ahí desnuda, Sí, cruda. así como que, ups. Pero como acabamos de leer este pasaje, si la palabra es esa palabra de verdad y que nos confronta, debemos de atesorarla con alegría. Se goza de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando somos confrontados, nuestra carne se resiente, se resiste, pero si entendemos que cada vez que Dios nos confronta es con el propósito de poder crecer, de poder madurar, de poder avanzar, de poder ser transformados, de que nuestra vida pueda tener verdaderamente esa plenitud de gozo y conocer realmente a Dios a través de la palabra. Entonces,
Creo que lejos de, hablando en un terreno natural, si yo a alguien le digo una verdad real, es con el propósito de poder ser confrontado, pero con el propósito de que las cosas puedan caminar mejor. Es como dice Deuteronomio 5:20, dice, no dirás falso testimonio, no dirás mentiras contra tu prójimo. Entonces, si yo manifiesto una verdad a esa persona y dice, oye, ¿sabes qué? Que la verdad es que tú eres un mentiroso. Ups. La verdad es que no estás haciendo las cosas correctamente. Eso es fuerte. Pero ¿cuál es la intención de la verdad? Confrontar una realidad y llevarnos a corregir caminos equivocados. Sí. Pero justamente es ese nivel del que hablabas, Pastor David, Así ¿no? es. Este nivel de madurez espiritual al que Dios nos quiere llevar, en el que cuando a lo mejor, cuando probablemente nos confronten con la verdad, cuando Dios hable a través de su verdad, no nos enojemos, no nos alteremos, o a veces hasta lo negamos, no, yo no, yo no, sino que podamos ser flexibles, podemos ser abiertos como lo fue la iglesia de Tesalonicenses, en el que reciben la palabra con gozo. Y es probable que cuando venga alguien o cuando Dios venga y me diga, eres un mentiroso, no se refiere que voy a brincar de alegría y sí, gracias Dios, porque no, sí, obviamente va a haber un contristar mi corazón, pero me va a dar gozo el ver la obra que Dios está haciendo, ¿no? Hay un versículo en Proverbios 27 que dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles son. Entonces, Dios nos ama y Él nos hiere para transformarnos. Claro. Ya, yo quiero, perfecto. Gálatas 1, 5 6 a 7. Gálatas 1, 5, 6 a 7. Sí. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hace muchos años, yo encontré en los Estados Unidos, hay dos evangelios. Evangelio número 1, no cambias nada. Esté como estás. Sí, cabal, así es. Entonces, tengo que predicar una palabra que se hace cómodo en tu vida, no le corrige en nada, que tremendo, todo en paz. O el otro evangelio que predicamos para cambiar a nuestras vidas, que reflejamos la vida de Cristo. Por ejemplo, pastor es un buen carpintero profesional. ¿Ok? Y él tiene un chalán. Y pastor quiere enseñar a este chalán cómo ser un buen carpintero. ¿Ok? Entonces el pastor comienza a enseñar su chalán, su estudiante, cómo ser carpintería. Pero él dice, yo quiero hacer en mi manera. No voy a someter solamente una palabra. Aquí es suficiente. Aquí estoy. Y el evangelio falso dice, tú hiciste muy bien. Qué excelente tremendo tu trabajo. relajo. Solamente una pintura será fabuloso. Tu intención es buena. Exactamente. Tú eres 5 estrellas sin aprender nada. Claro. Pero yo quiero escuchar del maestro, ok, enséñame. Yo quiero tener la misma capacidad que usted tiene, que usted me ha mostrado sobre años. Es igual con Dios. Yo quiero escuchar la verdad, no para complacerme. Claro. Yo quiero avanzar y madurar lo que dijo Pastor David. Yo quiero avanzar, no quiero mantenerme un niño de 2 años, por favor. Claro. Enséñame la verdad, yo quiero crecer y madurar, pero sin la verdad, Medida. una medida sin normas. No vamos a aprovechar nada, pero hoy en día escuchamos un evangelio falso que no demanda nada de nosotros. Entonces es una mentira, Así es. falso.
Sí. Pues eso es justamente lo que Pablo está planteando aquí, ¿no? Porque a final de cuentas ese es el siguiente nivel al que Dios nos quiere llevar, donde dice no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Cuando Dios está haciendo una obra real en nosotros, ya no nos gozamos en hacer injusticia. Así es. Ya no disfrutamos Ese es el punto. hacer injusticia, Exacto. ¿no? Entendamos la palabra injusticia. ¿Qué significa la palabra injusticia? Es en el original es iniquidad, es maldad. Entonces, Dios nos quiere llevar a ese punto en el que ya no nos deleitamos de hacer la maldad. Ujú. Sí, de hecho la palabra habla como hay hombres, dice que maquinan. Sí, Se toman su tiempo. Sí, que maquinan la maldad, maquinan, están pensando cómo dañar, cómo afectar, porque eso los lleva a disfrutar, a gozar, a visualizar, no solo la necesidad, sino la situación adversa, la situación que el hombre esté pasando, viviendo, cualquiera que sea. Eso lo disfruta. Les deleita. Sí, por eso maquina. ¿Cómo le hago, no? Es como, ahorita vino a mi mente un chiquitillo que conocimos, increíble, ¿no? De verdad, por eso decía maquinando. Cuando vivíamos en Torreón, cuando estábamos allá, conocimos una familia que había un chiquitillo, como de, no sé si te acuerdes, no sé, 6 años, 6, 7 años, que era impresionante este niño. Él maquinaba la maldad. Sí. Bueno, al punto donde una vez estábamos en la reunión, en un edificio donde nos reuníamos, y la abuelita, su abuelita, subía muy despacio a la escalera, y iba ahí porque había que subir la escalera. Entonces el niño estaba en la escalera esperando que subiera la abuelita, pero con un palo de escoba. Así, para en el momento en que subiera, observando el momento. El tiempo. Lo bueno es que vieron la intención de este niño y a tiempo lo detuvieron, pero estaba así en ese plan. Entonces era un chico que maquinaba la maldad y lo disfrutaba. Es decir, se reía, gozaba con cosas que hacía. Una vez estuvo en un supermercado, sus papás nos lo platicaban, cómo se les escapó, cómo se les metió, cómo llegó, era algo increíble. Llegó a la parte central de la subestación de energía de la tienda y bajó un switch. De una tienda. Centro comercial. Wow. Y se fue la luz en la tienda. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pues inmediatamente ahí. Y el niño estaba muerto de risa. Era impresionante esa parte, ¿no? Entonces, son de esas cosas que hay gente así, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que, o sea, estamos hablando de un niño? Exactamente. ¿No? O sea, lo Volvemos grave del asunto, y aún en términos naturales, Sí. lo grave del asunto es ver adultos Sí. disfrutando la maldad. Sí. Y maquinándola. Gozando Así la es. maldad, o la injusticia, el dolor, la tragedia. Bueno, el mismo mexicano se jacta de burlarse y de hacer chiste Sí, de la todo tragedia. Sí. de lo que nos pasa como país. Sí. Si es una tragedia, si es un accidente, si es pues sí, al principio como que tantito nos duele, pero al otro día ya están haciendo chistes de eso. O sea, creo que aquí lo grave de todo no es que un niño en algún momento pueda tener esa mentalidad de disfrutar una maldad o de disfrutar una injusticia o de disfrutar una travesura. El problema es cuando llegamos a una edad madura o adulta y lo seguimos disfrutando. Yo oía en estos días a una persona que, por cierto, se dedica a la comedia, es comediante, y decía, es que para mí es imposible no morirme de risa si por ejemplo, si alguien se cae. O sea, si Sí. alguien se cae, yo no puedo... Y eso es muy típico. Muy típico. O sea, si Es alguien muy se cae, típico. él decía, si alguien se cae, yo no puedo controlarme. O sea, me va a explotar la fluir, carcajada. a fluir. Así, ¿no? Y ok, bueno, a lo Antes mejor... de inclusive ir a ver si se lastimó Sí, la persona. sí, claro. ¿no? Antes de cualquier otra cosa, él suelta la carcajada, a él le causa gracia. Y es que es interesante porque, como decía el pastor Enrique, de verdad se llega al punto del placer. Sí, de ser placentero. Sí, al punto del placer. Es como aquellos que sienten placer por la flagelación, Sí. por lastimarse. Sí.
O sea, se encuentra un punto de satisfacción, de placer cuando yo veo la tragedia, la injusticia, el dolor, el sufrimiento de alguien más. Ajá. ¿No? Entonces yo creo que es importante aterrizar esto, ¿verdad? Porque el problema es que lo que vivimos en este mundo muchas veces lo trasladamos en nuestro caminar con Dios y el punto es que no crecemos. Ajá. El punto es que seguimos caminando con Dios con una mentalidad de niño, lo que iba a decir. ¿verdad? Con Ajá. una mentalidad de niño, riéndose Sí, y haciendo, alegrándose sí, de la maldad y de la injusticia y de lo que alguien más puede estar viviendo, sí, ¿no? como un niño. Y es probable que muchos de nosotros digamos, no, yo no hago eso, yo no me burlo. Cuando a alguien le está yendo mal, cuando alguien está sufriendo una tragedia, yo no me burlo. Pero tal vez sí llegamos o sí tendemos a veces a señalar o a decir, te está pasando por esto. Claro. O se lo merecía, o Se lo ganó. se lo ganó. No, entonces tal vez no estamos cayendo en la parte de gozarnos, Sí. pero tal vez sí hay un poco ahí de esa alegría, esa satisfacción escondida, ¿no? De decir, ahí atrás. por eso te pasó. Qué bueno, Sí. qué bueno, para que aprendas, ¿no? Así Exactamente. somos, Sí. con los niños así Sí, somos, sí, ¿no? sí. Te caes, para que aprendas. Y Claro. nos llega a pasar, tal vez. Sí, hay un detalle que yo lo experimenté cuando Dios me dio la oportunidad de poder tener un negocio y algo que a mí me llamaba mucho la atención es cómo la misma Biblia nos enseña que cuando tenemos la oportunidad de tener empleados, seamos justos con ellos. Y esa es otra de las cosas que también la palabra nos enseña, cómo en nuestro diario caminar, en nuestras acciones, como decía en un inicio, tiene que ver con esa justicia, porque a veces hay patrones que son injustos con sus empleados y lo disfrutan, porque los ven como no sé, esclavos o como un ser que allí que menos que ellos y lo minimizan y una serie de actitudes, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es interesante poder evaluarla como un detalle en cuanto nosotros tenemos la oportunidad de que alguien esté a nuestro cargo o alguien nos sirva o alguien nos ayude o alguien trabaje con nosotros, aprendamos a ser justos. Porque por eso hay una relación de la verdad, porque la verdad va ligada a la justicia. ¿Cómo yo puedo conocer qué es justo y qué no es justo? Con la verdad de la palabra. Exactamente. Entonces, cuando yo amo la palabra y la palabra está en mí y esa verdad está en mí, entonces yo voy a accionar con justicia. Voy a ser justo en todo lo que yo haga. Con mi esposa, con un empleado, con quien sea, ¿no? Ser justo creo que es un sinónimo de que hay una verdad de Dios y un amor de Dios en mí. Bueno, es interesante el punto que está tocando ahorita, pastor, de ver la justicia a la luz de la verdad, con la parte que Pablo plantea aquí. ¿Por qué? Porque como seres humanos probablemente tenemos un concepto de justicia muy humano. Exactamente. Muy humano. Y muy deformado. Además, Sí. Muy deformado. Entonces, para mí la justicia y seguramente para muchos la justicia es, si somos 4 y hay 8, te tocan 2, 2, 2, 2. ¿No? Ajá. Esa es la justicia en una perspectiva humana. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, hay muchas cosas que parecieran injustas. Totalmente. Viene a mi cabeza ahorita ese versículo donde Jesús le dice, si alguien te hace llevar las cosas una milla, llévaselas 2. Si te golpean en una mejilla, ponle la otra. Eso no tiene nada que ver con la justicia humana. Si quieres ser el mayor, humíllate. No tiene nada que ver con la justicia humana, pastor. Claro. Yo creo que eso es lo interesante de esa relación, ¿no? De cómo conocer esa justicia cuando hay una verdad a través de la palabra, entiendes, disciernes, no solamente cuándo es ser justo, qué hacer en esa justicia, sino cómo comportarte en el sentido de tus decisiones, de poder actuar conforme al amor de Dios en nuestras vidas. Porque ese es el punto, pastor. Yo creo que habemos mucha gente
que podemos considerarnos justos, Ujú. pero estamos haciendo a un lado el amor de Cristo. Así es. Pastor, Ya, Juan. tal vez el chiste es también que cómo reaccionamos cuando alguien hace algo injusto contra de nosotros o cuando somos ofendidos. Así es. Por ejemplo, en el ejemplo de Maggie con respecto de un militar romano dice, ok, tú tienes que llevar esto 1 kilómetro. Y reaccionamos, Dios, mátelo. Fuego del cielo. Fuego del Es cielo. enemigo. Claro. Y es lo justo. Es injusto, no debe ser, pero no es el amor de Dios. Claro. Sí. Y cuando venimos a ser ofendidos, ¿qué hacemos? Ajá. Y muchas veces, y para nosotros queremos misericordia y para otra persona queremos la justicia. Ajá. Que Dios juega a la persona y debe pagar una penitencia. Entonces, si él tiene COVID, Qué bueno. gloria a Dios. Dios está enseñándole algo bueno. Que no Gozándose. debe ofenderme. Yeah. Entonces el punto es en que qué clase de amor amamos a la gente cuando vienen las ofensas. Sí. Y cuando no es justo. Claro. Es cuando somos chalanes. Claro. Sí. En una fábrica. Claro. Y tenemos un jefe que está tratándonos. Maltratándonos. ¿En qué manera vamos a reaccionar? Y el amor de Dios ama a su jefe. No importa lo que hacen, porque Dios ve todo. Y si amamos a la gente, Dios va a bendecirnos. Así Amén. es. ¿Sabe que me estoy acordando de Jonás? De Jonás cuando Dios lo manda, lo envía a Nínive. Dios lo envía a Nínive para decirles que se arrepientan porque Claro. viene el juicio, ¿no? Y Jonás se enoja. Claro. Y él no quiere ir a predicarles Exacto. porque a los ojos de Jonás el juicio para esa nación era justo. Exactamente. Y Jonás puede haber dicho, es que tiene que caerles exacto. juicio del cielo. Sin embargo, la justicia a los ojos de Dios era distinta. ¿Y cómo se enoja Jonás cuando Dios los perdona? Claro. Y cuando Dios muestra Por misericordia. eso es interesante e importante entender ese paralelo que hay entre la justicia y la verdad. Porque cuando está la verdad de Dios en nuestra vida, cuando yo conozco la verdad, entonces yo ya no lo veo como tú dices, ¿no? En el concepto humano, natural, como Jonás lo miraba, sino él miraba pues que era algo justo. Y es donde podríamos caer en un punto de controversia. Lo que para uno es justo, a lo mejor para ti no es justo. Exacto, ese es Para el lo que eres punto. justo, para mí no es justo. Sí. Esto es justo. No, yo no creo que sea justo. No, sí es justo. Entonces, ¿dónde encontramos el La punto? norma. La norma. Exacto, el ¿Dónde me estándar. dicta que es justo? La palabra de Dios. El amor de Dios Exacto. es el parámetro. Los principios de la La palabra verdad de Dios. Inclusive Jonás se quedó ahí afuera, afuera de la ciudad, esperando qué iba a pasar, Claro. ¿no? Y cuando vio que Dios los perdona, se enoja. Se enoja. Yo pienso, ¿qué hubiera pasado si después de los 40 días hubiera llegado el fuego de Dios, el juicio de Dios? A lo mejor Jonás se hubiera gozado. Sí, cabal. Ese Como lo dice, merecían. qué bueno, que es justo lo que Dios dice que no debemos hacer, Y- no gozarnos de eso. Así Y es. encontramos algo interesante. Noé bajó sobre el juicio. Ajá. Él entró en la tormenta mientras sus enemigos están en paz. Cabal. Entonces, a veces, cuando no estamos tratando a la gente con amor, entramos en una tormenta. Claro. Abrimos la puerta a Satanás y él viene si no estamos amando a la gente. No, y es que finalmente es la ley de Dios. Hay una ley inquebrantable que dice todo lo que el hombre siembra, Claro. eso cosecha. Y Principio aunque en de algún vida. y aunque en algún momento tú no estás padeciendo esa situación, pero al momento de sembrar ese sentimiento de alegrarse por la injusticia, tarde o temprano eso se va a revertir Claro que sí. hacia mi persona, Claro. hacia mi vida. Claro. Igual me estoy acordando en este momento de el rey David, bueno, cuando se convierte en rey, cuando llegan a él con la noticia de que Saúl acaba de morir en batalla. Saúl era alguien que lo había perseguido por muchísimos años. Yeah. Y cuando Sí. él escucha la noticia de que Saúl muere en la correcto. batalla,
David no se alegra. Así es. A pesar de que él sabía que Saúl le había hecho la vida imposible por mucho tiempo y que era su turno ahora para ascender al trono, Ajá. a pesar de eso David no se alegra de Así la es. muerte de Saúl, sino que rasga sus vestidos, hace Yeah. luto por Saúl Yeah. e inclusive les escribe una canción. Cómo han caído los valientes, y hace que el pueblo tenga luto y va y busca su cuerpo para darle una sepultura correcta. Ese es el amor de Cristo, que tal vez a nuestros ojos no era justo. Exactamente. Qué bueno que Saúl murió así. Ajá. Pero a los ojos de Dios las cosas cambian. Sí. No, y tuvo dos veces, tuvo la oportunidad David de matar a Saúl. Claro. Es decir, claro. de hacer justicia Sí. Exacto. por su propia mano. Sí. De hacer justicia, Sí. sin en cambio no lo hizo. Así es, totalmente de acuerdo. Pastor Juan. Ya, yo quiero mencionar un ejemplo. Yo tenía un buen pastor en muchos aspectos. Yo aprendí mucho de él. Pero él tuvo un problema en su corazón por su niñez. Él salió de una familia pobre y todos siempre pelean afuera, golpeando los hermanos con los tíos, horrible. Entonces, este causó en él problemas. Y casi al fin de su ministerio, casi nadie le amaba. Reaccionaron contra su estilo de carácter muy Yeah. fuerte. Pero para mí, yo entendí. Claro. Y yo vi, en vez de los problemas, yo vi en él todo lo que él hacía tan bien. Un carácter muy honesto, sirviendo a Dios con todo de su corazón, aunque tenía esta debilidad en su alma. Sí. ¿Qué queremos ver? Yeah. Las debilidades en la gente, o queremos disfrutar los dones, dádivas que ellos tienen y en qué manera ministran a nosotros. Entonces, a veces es el diablo, enfocamos en lo negativo en vez de ver por los lentes de amor la persona que Él es en Cristo. Es otra cosa. Claro. Sí. Quiero leer solamente este pasaje de Miqueas 6. Dice la palabra, Miqueas 6:6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Y dice el versículo 8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente hacer justicia? Amén. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Eso es lo que Sí. Dios está buscando de nosotros Claro. como sus hijos. Así es. Más allá de sacrificios, Claro. más allá de venir a la iglesia y desgarrar nuestra alma aquí en alabanza, en adoración. No, dice el Señor, yo solo te pido que tú seas una persona que haga justicia, que ame misericordia y que te humilles ante tu Dios. Y es interesante cómo pone al nivel la justicia y la misericordia. Así Que es. volvemos al punto, ¿no? La justicia a los ojos de Dios. Exactamente. Esa justicia a los ojos de Dios tiene que incluir misericordia. Totalmente. La justicia de Dios tiene Así que es. va casada con la misericordia. No, y como decía el pastor Juan, siempre cuando se trata de nosotros, cuando se trata de yo pedir clemencia, de yo pedir misericordia, yo quiero que todos y Dios sean Sí. muy misericordiosos conmigo. Pero cuando se trata de yo ser el misericordioso, ahí es donde se nos olvida un poco, ¿va? Lo que nosotros un día pedimos. Ahí es donde los estándares se vuelven un poco flexibles. Pastor Juan, discúlpeme. Translate this. We judge ourselves by our good intentions. Nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras buenas intenciones, We judge others by what they do. pero juzgamos a los demás por las cosas que hacen. Amén. Yeah. Entonces, conocemos nuestros corazones, tenemos Sí. una buena intención, aunque Claro, fallamos. claro. Entonces tengo buena intención, pero a la otra persona, obviamente, yo prediqué esto domingo. Y ¿qué cristianos se levantan pensando,
¿quién puedo dañar hoy? ¿Quién puedo lastimar hoy? Claro, Yeah. no. Y es mi plan de hacer una herida tremenda en una persona. Si voy a ir al súper y después herir a una persona. Exacto. En mi lista de En mi lista de pendientes. pendientes. Exactamente. Lastimar a mi esposo. Nadie No, tiene nadie. esta intención, pero vemos las acciones Cabal. en vez de dar el beneficio de la duda a la persona. Él es un cristiano, hermano en Cristo. Claro. Bueno, Sí. si hubiera alguien que tuviera esas intenciones negras, entonces el amor de Cristo no está en él, como decía Juan. Claro. El amor de Cristo no está en él. ¿Por qué lo digo? Porque estoy leyendo el Nuevo Testamento con Asaf, estamos leyendo los Evangelios, y él está leyendo cómo los fariseos una y otra vez le tendían trampas a Jesús para hacerlo caer. Justamente ellos eran gente que sí tenía la intención de lastimar a De alguien. dañar. Y Asaf me dice, bueno, ¿qué les pasa a estos fariseos? ¿No? Dice, todo el tiempo están buscando cómo hacer caer a Jesús y cómo tienen esta negra intención al punto de que lo llevaron a la cruz. Lo llevaron, porque el mismo Pedro les dice a los judíos, ustedes crucificaron a Jesús, no los romanos, ustedes. Entonces, definitivamente sí, es una buena manera de evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Si yo estoy viendo y maquinando, como decía el pastor, cómo hacer daño, cómo lastimar, cómo causar conflicto o cómo causar un problema, entonces probablemente el amor de Cristo no está en mí, ¿cierto? Sí, esa parte, pero también la forma de cómo juzgar, también ahí determina cuánto de Dios hay en nosotros. Claro. Y eso es interesante porque tristemente podemos ver que cuando se trata de juzgar, híjole, como decimos en este dicho, ¿no? Del árbol caído, todos quieren hacer leña, ¿no? Es decir, todos quieren... Somos duros. Sí, es impresionante. El hombre es duro de verdad. cuando se trata de De enjuiciar, crucificar al hermano. Sí, de verdad es triste. Bueno, hemos visto, sabemos, experimentamos este tipo de situaciones y cuando se trata de juzgar, Dios mío, es como aquellos hombres, ¿no? Que querían matar a aquella mujer que encontraron en adulterio y la Claro. llevaron ante Jesús, ¿no? Y nomás dinos duro. y ya estamos listos, ¿no? Nomás danos luz verde. Solo di la palabra. Solo di la palabra y estamos ya todos con sus piedras, ¿no? Ya, porque era justo matar a esa Claro. mujer. De hecho, estaba en la ley. Sí, en la percepción de ellos era justo, vamos a matarla. Pero Jesús, Sí, increíble. allí es donde vemos esa La parte. respuesta de Jesús. Cómo juzgamos Sí. dependerá de cuánto hay de Dios, cuánto de Cristo, cuánto de Jesús hay en mí. Esa será mi actitud para juzgar. Porque hay quienes, si alguien viene con un comentario X de alguna persona queriendo, no sé, juzgar o evidenciar o poner allí algo, mira que es como fuego, estopa allí a la gasolina, Combustible. ¿no? Combustible y ¡fum! ¿no? No, sí, esto y lo otro. Pero si está el amor de Dios, amamos la verdad que es Cristo a través de su palabra, entonces nosotros sabremos cómo no solo detener, sino enseñar cómo tenemos que manejar este tipo de situaciones. Por eso la palabra habla de que el amor de Dios cubre Exactamente. multitud de pecados. Exactamente. Pero y no se trata de una justificación justificar, o de exacto. solapar Claro. o de cubrir, pero sí habla de la actitud Así es. que tú tienes con tus hermanos que en algún Exacto. momento pueden estar en algún momento fallando, cometiendo una Claro. situación difícil. ¿Cómo yo voy a reaccionar hacia ellos? Y el Claro. amor de Dios dice, te va a hacer cubrirlo. Claro. Lejos de atacarlo, lejos de enjuiciarlo, de señalarlo, de criticarlo, te va a hacer taparlo, cuidarlo. Porque mira, eso que dices tiene que ver como cuando alguien se entera de X situación de alguna persona y el querer hacer un comentario de ello es porque tras de eso hay algo allí en el interior de la persona que, qué rico, ¿no? Saber se lo que está esto, saboreando. que acá, esto, lo otro. Placer. Pero, ¿qué sucede cuando tú te enteras de una situación X de tu hermano que realmente tú dices, "Ay, esto te causa dolor, te Sí, causa nos duele. tristeza, Así no, es. no lo quieres ni mencionar, No no lo se quieres ni goza, hablar"? no se goza Exacto, no de la se goza, no, injusticia. o sea, no quieres hablar del tema.
Si alguien viene y te pregunta, o sea, tú no quieres tocar el tema porque eso te duele. ¿Me explico? Me duele lo que le está pasando a esa persona. Yo no quiero hablar, no quiero decir nada por esa situación. Por ejemplo, Noé, después de pasar un año en el mar, finalmente tocaron la tierra, sembraron orchard, un viñedo. Ajá, y entonces él produjo el vino. Noé vino a ser borracho. Sí, cabal. En su gran hijo Ham, se alegró, gloria a Dios. Sí. Y él fue a sus 2 hermanos para informarlos la barbaridad de su papá. Sí. Su Y papá lo salvó. Se burló, se juzgó. Pero está revelando el pecado. Él está borracho, desnudo. ¿Qué clase de papá? Tal vez él tiene una ofensa porque él tuvo que alimentar a los animales por un año. Claro. Le tocaron porque le tocaron los más apestosos. Exactamente. Es que tan feo. Revelando las debilidades de su papá. Los 2 hermanos se acercaron a su papá con una cobija sin mirar a la desnudez de su papá. Tiraron la cobija atrás para cubrir. Debemos cubrir los pecados y debilidades. No debemos disfrutar. Los 2 hermanos, Dios los bendijo. Y el otro vino a ser un siervo, un esclavo. Tenemos que esconder, cubrir con amor, en vez de Exhibir, ¿sabes qué está pasando? Y él dice, no quiero. Qué bueno. No quiero. No quiero. No me digas. Por favor. No quiero saber, me no duele. Quiero, no me diga nada. Cabal. Yo amo a la persona, yo lo conozco y no quiero escuchar nada feo acerca de él. Sí, porque al final es una contaminación. Sembramos semillas de negatividad. Exactamente. ¿Y cuánto ha dañado a la iglesia una actitud así? Claro. ¿No? ¿Cuánto ha dañado el cuerpo de Cristo al tener una mentalidad de este tipo? Porque lo único que hace es dañar, es provocar dolor, es provocar división, ¿verdad? Murmuración. Y finalmente eso lastima, daña el corazón de Dios también. Claro. Y bueno, eso nos lleva también a meditar en este tipo de actitudes que a veces tenemos, en los que decimos, yo le voy a decir la verdad. Cuando se goza de la verdad. Yo voy a ir y le voy a decir la verdad. Claro. Yo lo único que, aunque lastimamos a la otra persona, pero nos escudamos en la postura de, es que le tenía que decir la verdad. Es que se lo tenía que decir. Porque Dios nos dice que seamos honestos y que confrontemos y vamos y confrontamos y causamos heridas en nombre de la verdad. Claro. ¿Cuál es nuestra postura? No, definitivamente. Yo creo que aquí es muy delicada esa situación. Porque quien pudiera pensar de esa manera o hacerlo de esa manera, tendría que tener un nivel de madurez espiritual al punto de entender lo que hoy estamos hablando. Cuando yo entiendo lo que yo estoy hablando y yo estoy viviendo lo que estoy hablando, entonces mi actitud, lejos de ir a decir una verdad, yo voy a edificar, porque en esa verdad puedo destruir en mi concepto. Claro. Pero si yo uso la palabra en el amor, porque volvemos a lo mismo. El punto. ¿Me explico? Por eso está en este capítulo esta parte. Exactamente. ¿Cuál es la clave? El amor, porque si no yo puedo llegar con la Biblia y con hachazos. Sí. Y latigazos. Con latigazos, como dicen por allí, a bibliazos, ¿no? Sí. A bibliazos. Esa es nueva para usted. Apúntela. Y diccionario bíblico. Arrepiéntete, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Dios dice esto, son unos pecadores, son honestos, o tú estás haciendo esto y esto. Entonces, ojo con eso, cuidado con eso, porque entonces yo no estoy en la más mínima intención de edificar, de bendecir, de traer paz al corazón de la persona, y mucho menos estoy manifestando el amor de Dios. Claro. Entonces yo creo que ese es el equilibrio perfecto de parte de Dios, de cuando si yo de parte de Dios quisiera en algún momento, que a final de cuentas volvemos al punto clave. ¿Yo quién soy? Para empezar. Claro. O sea, ¿yo quién soy? Cuando dice la palabra que primero mire
Sí. La bigota. La bigotota. La bigota Antes que de está ver en la mi ojo. paja. Antes Sí. de ver la paja de mi hermano. Entonces, para empezar, ¿quién soy yo? Sí. Para venir, y yo cuando tenemos la oportunidad de ministrar, de aconsejar, yo siempre les digo, mira, yo soy aquí el primero que no estoy para juzgar. O sea, lo que tú hayas hecho o la situación en que estés viviendo, yo soy el menos indicado, bueno, ni siquiera me atrevo a decirte que estoy aquí como para ver y juzgar. No, yo no soy nadie para juzgar. Sí. Pero en caso de que fuera necesario Ahora, este momento, siempre el amor tiene que Ahora, prevalecer. en dado caso que yo tenga que confrontar Ajá. para revelar una verdad Sí. o revelar una situación equivocada, yo tengo que ir primero la palabra combinada Y el amor, con la verdad, el en amor. La verdad en amor, La dijo verdad Pablo. en amor. Sigan la verdad Si no, en amor. una sin la otra Sí, está manca o coja. sí, manca Sí, o así coja. es. Sí, decía Tim Keller, el amigo te hiere para luego sanarte. Y decía un pastor, escuché a un pastor que decía, si la intención no es sanar, no hagas heridas con la verdad. Exactamente. Si vas a confrontar, Claro. si vas a causar alguna herida, que sea para sanar, para edificar y siempre movido en amor. En amor. Segunda carta de Timoteo, versículos 24 hasta 26, toca este asunto. Segunda en- de Timoteo. Capítulo 2, versículos 24 hasta 26, se trata de cómo debemos corregir a alguien con la palabra de Sí. Dios. Okay. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Punto número 1, cuando tratamos con una persona debe estar en paciencia, Claro. en amor mansedumbre. para enseñar. Número 2, enseñando a la persona porque están en conflicto con Dios, no conmigo. Exactamente. Es otra Correcto, cosa. Correcto. Claro. Yo quiero corregir porque tú estás molestándome. Pues, no. Error. Exacto. No. Exacto. Tu vida Buen no punto, está. buen punto, Sí, pastor. muy Tu, bueno. pastor, Sí. tu vida no está alineada con Dios. Con Entonces, Dios, Satanás te ha hecho un esclavo. Yeah. Y ministramos 26. La idea es sacar a la persona de la trampa de Del lazo del diablo. ajá. Entonces, el problema, y Dios dice al fin 26, es Dios que saca a la persona. Dios les conceda, dice, arrepentirse. Exacto, no podemos. Exacto. Entonces, el punto o dirección de nuestra manera de corregir es sacar a la persona de su esclavitud al diablo y su vida no está alineando con la voluntad de Dios. No se trata de mí. Claro. Yo primero, no se trata Así de es. mí. Ok. Exacto. Y es que correcto. si lo hacemos así, si lo hacemos a nuestra manera, digamos, eso es mi carne actuando. Claro, Y claro. Pablo dice que el fruto de la carne es muerte. Claro. Entonces, en lugar de tener un buen efecto de lo que está sucediendo, vamos a tener un efecto contrario. Y va a pasar lo opuesto de lo que esperamos. que Yo pase. quiero mencionar algo práctico que he aprendido sobre años de ministerio. En cuanto yo veo un problema en una persona, tal vez en miembro del staff, okay, un líder, y yo sé, oh boy, debo hablar con esta persona con respecto de este problema. No voy inmediatamente a la persona. Yeah. Yo espero en Dios. Ok, Dios, si tú deseas que yo hable con la persona, Cabal. abre la puerta. Yeah. Y sobre todo, algunos días tal vez esta persona me acerca diciendo, pastor, yo tengo este problema. Entonces yo sé, es la hora. Cabal. Entonces, ok. Entonces Sí. yo quiero compartir algo que Dios me ha mostrado. Entonces a veces, en vez de esperar y orar, vamos directamente al Claro. problema para corregirlo. Sí. Y viene a ser más un desastre Cierto. que una ayuda. Tropeamos todo. Coincido Vamos en 100%. vamos en nuestro carácter, Sí. en nuestra Sí. naturaleza, en nuestra humanidad. Sí.
¿verdad? A veces nos convertimos o nos hacemos tan celosos del evangelio que no podemos tolerar esas cosas, pero no es más que bibliazos. Y de la gorda, de esa, sí, de la Thompson, de la Thompson, de estudio, la MacArthur. Pastor, en un minuto, cuéntanos cuál es tu postura cuando vienen y te dicen, en el equipo de alabanza uno está mal, está carnal, bájalo para que ya no toque. Cuéntanos, bueno, en un minuto. Ya en algunas ocasiones lo he comentado, siempre en las iglesias o en la mayoría de las iglesias se da mucho el hecho de disciplinar y de corregir a los músicos, ¿no? Por ejemplo, a los que están cantando. Y si en algún momento están en pecado, si están fallando con algo, si están pasando por una situación, siéntalos, no pueden ministrar, tienen que arreglarse con Dios, arreglar su vida, una especie de castigo. Y en muchas ocasiones, bueno, hemos trabajado con el equipo de adoración por muchos años y muchos de los que tocan con nosotros han estado con nosotros por muchos años en las 3 iglesias. Y cada uno de ellos han vivido situaciones distintas. Claro. Hemos tenido chavos desde niños A los 13 años, que han pasado por situaciones de adolescencia, de juventud, y bueno, el estire, el afloje, a veces el mundo, las cosas. Y bueno, ha habido personas, ha habido gente, porque a veces son cosas un tanto evidentes que ven, oye, mira, fulanito está haciendo esto, bájalo, siéntalo, disciplínalo, que no, ¿cómo es posible que está ministrando por si está haciendo esto y esto y esto? Y una vez platicando con mi esposa, yo le decía, mira, yo podría en algún momento llegar y decirle, ¿sabes qué? Ya, ve, no puedes ministrar así, no puedes tocar así, estás en pecado, estás haciendo cosas incorrectas, no puedes hacerlo, no puedes seguir. Le digo, pero ¿sabes qué va a suceder? En el momento que yo le diga eso a esta persona, en el momento que yo le quito esto, es darle una patada para que se vaya al mundo. Es lo último. El tiro de gracia. Es el tiro de gracia para mandarlo al mundo. Porque no lo va a tomar en el lado espiritual, No obviamente. lo va a tomar en el lado espiritual, y por otro lado, muchas veces el venir a ministrar o a tocar un domingo es el último hilito que lo mantiene cerca de Dios. Porque justamente está pasando un proceso complicado, su vida espiritual no está bien, está tambaleando el mundo, Dios. El venir a tocar a la iglesia es el hilito que lo mantiene. Si yo le corto ese hilito, no va a correr al altar a arrepentirse con Dios. Va a correr al mundo y va a decir, por fin, ya me zafé de esto, a vivir la vida loca, ¿no? y yo le digo a Maggie, mira, a lo mejor yo soy el que estoy mal, no lo sé, pero yo prefiero mantenerlos. Yo prefiero trabajar esa situación con ellos. Yo prefiero en algún momento platicar, orar, estar ahí, aguantar, soportar un poco la situación y dejar que Dios obre. Yo le digo a Maggie, un domingo, algo de la palabra, algo de la adoración, algo que Dios está aquí en este lugar, va a tocar su corazón, va a tocar su vida. Pero yo tengo 2 posturas, yo puedo tener 2 posturas, o darle la estocada final. Sí, claro. ¿Verdad? No, estás mal, estás en pecado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, o ayudarlo en amor, en gracia, en misericordia, como Dios lo ha tenido conmigo, porque yo le digo a Maggie, es que así como ellos han pasado por situaciones, yo también. Sí. Yo también. Sí, no puedes decir que tú has sido No, perfecto, yo intachable también. toda la vida. Y Dios ha tenido mucha misericordia conmigo, mucha gracia conmigo. ¿Quién soy yo para no darle gracia, misericordia, amor a alguien más, no? Entonces creo que es una postura que Dios ha puesto en mi corazón, una manera de visualizar. Y bueno, yo le digo a Maggie, gracias a Dios, porque en las 3 iglesias tenemos equipos de adoración de muchos años. De muchos años. Mientras en otras iglesias hay una rotación tremenda, ¿no? De hoy los ves, mañana ya no los ves tocar. ¿Por hoy qué? ves a 12 y mañana ya no no ves a nadie, ¿no? Y gracias a Dios, Él nos ha permitido tener un equipo estable, con subidas y bajadas, con situaciones difíciles,
pero juntos, y Dios ha estado obrando y ha hecho la obra en muchos de ellos, en muchos de nosotros como ministerio. Amén. Amén. Pastores, guárdelo como comentario final porque se nos acabó el tiempo. Entonces, si quiere con eso que tiene ahí en la punta de la lengua, usémoslo como su comentario final mientras el pastor Juan y el pastor David piensan en el suyo. Para cerrar esta noche, pastor Enrique. Referente a lo que decía el pastor David, es que cuando el hombre mete la mano en la vida de alguien, lo echa todo a perder. Sí. Es preferible mejor orar, interceder y en amor esperar que Dios es el que hace la obra. El que meta mano. El que meta mano. Porque cuando Dios mete la mano, surgen muchas cosas donde nosotros salimos bien librados, pero que Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Y sí, somos un instrumento que Dios va a usar para edificar, para consolar, para ministrar, pero ya en ese amor de Dios en nuestra vida que puede edificar una vida y no de una manera espontánea, carnal o religiosa, querer meter la mano en la vida de una persona. Eso trae destrucción y muerte. Estamos para edificar, no para destruir. Pastor Juan. Yo tengo mucha confianza en el Espíritu Santo que vive en él. Entonces el Espíritu Santo puede corregir a David, puede corregir a ustedes. Así es. Tenemos que confiar, el Espíritu Santo está trabajando en cada corazón. Así es. Entonces podemos relajar. No tenemos que pensar, yo soy la persona que puede rescatar esta persona de su pecado. Yo soy el salvador del mundo. Exacto. Perdón, pastor, es que en las congregaciones hay algunos que se sienten los policías. Y entonces, se sienten los policías. Sí, el pastor Juan lo ha dicho, somos el Espíritu Santo, ¿no? Las mujeres, la esposa, se siente el Espíritu Santo. Entonces andan allí, ¿no? Viendo que todo esté en orden. Sí, somos celosos del evangelio. Y los osos son los que hacemos. ¿Verdad? Que se guarde todo conforme. Celosos. Son los policías, el Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando en lugar de que el Espíritu Santo realmente obre. Y el Espíritu Santo cruzado de brazos. ¿Ya me dejan? Ya me dan chance. Yo iba a decir esto, cuando estamos actuando como la policía, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Claro, estamos atando las manos de Dios. En vez de amar a la persona, confiar en el Espíritu Santo, que Él está cambiando a la persona. Sí, amén. En vez de cortar el hilito. Cortar el hilito. Así es. Que Dios nos dé su sabiduría, ¿verdad? Así es. Pastor David. Pues bueno, yo solo quiero decirte que siempre he pensado esto y con el paso de los años lo confirmo siempre. Y es que un día estamos arriba, pero un día nos toca estar abajo. Así es, correcto. Y con la vara que medimos, seremos medidos. Así es. Y como decía hace rato, a veces cuando a nosotros nos estamos abajo y pedimos misericordia, pedimos clemencia, pedimos perdón, pedimos auxilio, queremos que todos nos lo den. Pero cuando a mí me toca estar arriba y me toca ser el que da misericordia, el que da amor, el que da gracia, ahí es donde nos convertimos en jueces. Y preferimos o buscamos el crucificar en vez de restaurar, en vez de ayudar. Entonces yo creo que esto es algo importante en nuestras vidas, que podamos visualizarlo. Dice la palabra, amar justicia, amar misericordia, humillarnos delante de Dios. Y eso no nos lleva más que a una postura de saber que todos estamos en el mismo barco. Todos un día, así como un día tú te estás gozando hoy de la injusticia de alguien más, otro día alguien se puede estar deleitando en lo que a ti te esté pasando. Entonces creo que esa ley es inquebrantable. Si tú quieres recibir amor, misericordia, perdón, gracia, es tiempo de empezar a sembrarlo en nuestras acciones para con los demás. Amén. Bueno, dice Mateo 5:20, dice, si vuestra justicia, dijo Jesús, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos aplicaban una justicia rígida,
una justicia bajo la ley, sin lugar a la bondad, sin lugar a la misericordia. Pero Jesús viene a establecer una justicia basada en amor. Y esa es la justicia que nos debe regir. Amén. La justicia que es sustentada y movida por amor. Amén. La justicia que Dios nos dio a través de Jesucristo. Amén. Y quiero terminar con una frase que le escuché al pastor Miguel Núñez. No sé si es de él, pero se la escuché a él y me gustó mucho. Amar es dar al otro el poder de destruirte y confiar en que no lo va a hacer. Ujú. Entonces es tiempo de amar y de aplicar justicia siempre y verdad siempre movidos por el amor. Amén. Gracias, pastores, gracias por Gracias esta a noche. Dios. Mucho que aprender, mucho que reflexionar, mucho que cuidar y que, como decíamos, que Dios nos pueda dar de su sabiduría, como pedía Salomón, ¿verdad? Dame un corazón compasivo y dame la sabiduría para gobernar a tu pueblo, porque ¿quién soy yo?, decía él, para gobernar a este pueblo tan grande. Entonces, que todos nosotros, todos podamos pedir a Dios esa sabiduría. Amén. Y ese corazón compasivo para poder relacionarnos con los demás bajo los principios de la verdad de Dios y del corazón de Dios, porque eso Amén. Es la manera en la que Él se relaciona con nosotros. Amén. Él no nos desprecia y no nos juzga y no nos destruye. Él nos acepta en amor, nos corrige, nos enseña, nos instruye. Entonces, que Dios nos ayude a establecer los mismos principios en nuestra relación con los demás. Amén. Gracias, pastores, pastor David, Amén. pastor Enrique, pastor Juan, muchas Amén. Gracias por sus enseñanzas, por su tiempo, por su dedicación, y gracias a todos los que están con nosotros, que estuvieron Amén. Con nosotros esta noche, de donde quiera que te conectes. Gracias por hacer este tiempo, gracias por estar con nosotros, y te pedimos que lo sigas haciendo. Amén. Recuerda que tenemos nuestro tiempo de oración y de adoración el día de mañana, jueves, a las 8 de la noche, celebrando Santa Cena, este Amén. Tiempo tan especial, tan hermoso que Dios nos ha permitido tener, y no te lo pierdas, por favor. Aparta un tiempo para que te conectes primero con Dios y luego con nosotros también. Y los domingos nuestras actividades en línea a las 10:30 y presencial a las 10 y 11:45 en San Juan del Río, a las 11 de la mañana en Tequisquiapan y a las 12 en San Francisco. Queremos verte, queremos abrazarte a distancia y estar conectados todos juntos. Así que no te lo pierdas y no se te olvide que te amamos, que te extrañamos y que te deseamos mucha bendición. Amén. Buenas noches. Buenas noches, iglesia.